Doctor, buenas noches. Hola, estoy tratando de arreglar el eco. Ahora hay eco. Chicos, ¿me escuchan con eco? Ahora no, ya no hay algo. No, Ya está mejor, doctor. Estamos en unos minutos. Hacer esto rápido. Lorenzo, ¿puedes grabar la clase, por favor? Sí, doctor, ya lo pusieron a grabar. Bueno, ok chicos, buenas noches. Entonces vamos a comenzar con la parte de renal, que es lo más denso. Y en el transcurso de la semana vamos a hacer otro repaso también, ya enfocándonos en algunos temas selectos, sobre todo de cardio, que también es lo que va a venir en el final. Y gastro, ok. Mañana van a ser, como les dije y les avisé a los delegados en el grupo, mañana, bueno, el momento que lo voy a pasar a los 12º también. Como les dije, mañana van a hacer un repaso también con otro Vargas, pero ya van a ver algunas otras cositas adicionales de nefro. Nosotros vamos a tocar algo de nefro, pero sobre todo reflejo de la micción y todo ello. Ok. Ok. Muy bien. Sí ve mi pantalla bien, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacerlo con color negro. Ok, muchachos, entonces, como siempre habíamos dicho en cada segmento, la parte de nefro esencialmente tiene que concentrar sus esfuerzos en fisio, porque pues, seguramente ya han ido avanzando. Hay varias fórmulas, hay varias cosas que interpretar, y eso lo van a ver mañana a fondo, como en varias horas con el doctor Vargas, porque incluso vamos a hacer preguntas tipo examen oral y algunas preguntas del examen oral sobre todo se repiten, ¿ok? Entonces, la parte del nefro, ¿ok? Va a comenzar a finales, la parte de la embriogénesis, ¿ok?
va a comenzar a finales de la tercera semana e inicios de la cuarta. ¿Ok? De la capa que va a derivar todo el sistema nefrourológico es el mesodermo intermedio. ¿Ok? Mesodermo intermedio. Nosotros vamos a tener 3 tipos de estructuras renales a nivel embriológico. Vamos a tener pronefros, el mesonefros y el metanefros. ¿Ok? El que nos va a importar aquí es el metanefros porque el pronefros, es el que se va a... Es el que se va a atrofiar, ¿ok? No va a tener ninguna relevancia clínica. El mesonefros, el que importa aquí es que deriva en el conducto de Wolff, ¿ok? Es el que deriva en el conducto de Wolff. Y como sabemos, el conducto de Wolff es el que va a dar el conducto deferente, ¿ok? Y el epidídimo en los hombres. Y este es el que nos importa, el metanefros, ¿ok? El metanefros es el riñón definitivo. Con este riñón nosotros nacemos en etapa metanéfrica. ¿Okay? Ese riñón definitivo es el que va a formar la orina y justamente el riñón es uno de los pocos órganos que ya están maduros cuando nosotros nacemos, porque sin él no podemos vivir, así de sencillo. ¿Okay? Porque cuando nosotros estamos dentro del útero de la mamá, literalmente somos unos peces, vivimos en agua. Y evidentemente esa agua es el líquido amniótico. ¿Okay? Y es básicamente la formación de la orina que lo produce el riñón fetal y todo ello. ¿Ok? Entonces, el riñón con el que nacemos se llama metanefros y termina de desarrollarse y madurar hasta las 36 semanas. Algunos dicen desde las 32 a la 36ª semana. ¿Ok? Ahí termina el desarrollo del riñón. Muy bien, entonces, ¿qué estructuras van a derivar del metanefros que nos van a importar? 2 básicamente. ¿Ok? El blastema metanéfrico, ¿ok? Y el brote uretérico. Para que puedan entender esa parte de manera muy sencilla, el blastema metanéfrico lo que va a derivar es básicamente todo el sistema de filtración, ¿ok? Es decir, las partes de, por ejemplo, la cápsula de Bowman y todo ello, ¿no? Donde viene el capilar glomerular con toda la parte de la sangre. Eso es toda la barrera de filtración, ¿ok? Lo que va a derivar. Y con respecto a la nefrona, solamente una parte va a derivar de acá, el cual es el túbulo colector. ¿Ok? En cambio, el brote uretérico verdaderamente es el que va a dar hasta el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Porque acuérdense que la nefrona tiene túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, cada uno con propiedades fisiológicas establecidas. ¿Ok? Un ratito, chicos, me están hablando. Ok, sigamos. Entonces, como le estaba diciendo, la barrera de filtración y la parte del túbulo colector es justamente esa parte de la nefrona. Doctor, lo mutearon. Un momento. No se escucha. Está muteado, doctor. Por eso. No, porfa, no jueguen, pues. Lorenzo controla ahí. Ok, entonces, como les estaba diciendo, toda la barrera de filtración glomerular, ok, y la parte de la nefrona, el túbulo colector,
¿ok? Con sus dos porciones, la porción del túbulo colector cortical, túbulo colector medular. En cambio, del brote uretérico deriva la nefrona, ¿ok? Netamente, y hasta el túbulo contorneado distal, no el túbulo colector, ¿ok? Esta es una diferencia que ustedes deben entender que es importante. Esto lo suelen preguntar, ¿ok? ¿Qué otra cosita más? El tema aquí, el brote uretérico. Entonces, por ejemplo, si me colocan un casito, por ejemplo, me dicen que el paciente tiene un defecto, ¿ok? Tiene un defecto en los uréteres. ¿Cuál sería el target o el origen o la estructura embrionaria afectada? ¿El brote uretérico o el blastema metanéfrico? Brote uretérico. El brote. Brote uretérico. Ok, brote uretérico. Ok, por ejemplo, el blastema metanéfrico. Si está ausente el blastema metanéfrico, no, perdón, a ver, si tengo un casito que me dicen un paciente que nace con oligohidramnios, un recién nacido, ok, que le detectaron a través de su índice de líquido amniótico menor a 18, el cual es oligohidramnios, ¿qué estructura embrionaria estaría afectada? El blastema metanéfrico. El blastema metanéfrico. Tema metanéfrico. Ok, ¿qué otra cosita podemos encontrar aquí? Por ejemplo, las agenesias, ¿ok? Agenesias renales. En este caso, bilateral, que puede ser, o unilateral. ¿Ok? ¿Podemos vivir con un riñón? Sí. Sí, doctor. ¿Y ustedes creen que podemos vivir toda la vida con un solo riñón? No, ¿puede ser trasplante, doctor? Ya, ahorita, después de eso vamos a hablar de trasplante, pero ¿creen ustedes que podemos vivir toda la vida con un solo riñón? No. ¿Por qué? Sí, doctor. Sí, Ya siempre y cuando hay una asistencia, porque uno solo creo que termina el cuerpo, no termina sobrepasando la capacidad que tiene el riñón. Uh-huh. Y cuando se sobrepasa la capacidad, ¿qué fenómeno sucede? ¿Qué fenómeno patológico? Insuficiencia. Ya, pero el evento patológico aquí, cuando nosotros sí podemos vivir con un solo riñón, ¿ok? Pero lo que sucede acá es que la barrera de filtración glomerular, ¿ok? Se ingruesa a medida que pasan los años, porque evidentemente solamente un riñón está haciendo toda la chamba de todo el trabajo, de todo el cuerpo. Se ingruesa y hay una filtración excesiva de los solutos que supuestamente vamos a botar por la orina, ¿ok? Y como bien han dicho, esto aquí puede traducirse en una enfermedad renal crónica. Y aquí hay una glomerulopatía que se deriva solamente del uso de un solo riñón. ¿Alguien sabe cómo se llama? La glomerulopatía de membranosa. ¿Cómo? La glomerulopatía que va a estar aquí afectada solamente. Escuchado que y se dan cuenta, si leen el concepto de síndrome nefrótico, es básicamente una hiperfiltración o una filtración excesiva. Depositarios. ¿Okay? En cambio, el síndrome nefrítico es una inflamación de la membrana glomerular. Son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Muy bien. A ver, doctor. Sí. Doctor, una pregunta. Dijo una estructura era el blastema metanéfrico y el otro era. Brote uretérico. Ya, doctor, ¿el brote uretérico es lo mismo que el divertículo metanéfrico o no? No, el divertículo metanéfrico, como su propio nombre lo dice, es una estructura que deriva del blastema metanéfrico, pero que se atrofia. No tiene nada que ver ahí. Gracias. Ya. Aunque divertículo metanéfrico, en algunos textos mencionan también que es el sinónimo del blastema metanéfrico.
Ok, entonces no te vayas a confundir ahí, pero comúnmente se llama blastema metanéfrico. Pero, o sea, como tú me has dicho, el divertículo metanéfrico también puede ser un sinónimo. El que también menciona, por ejemplo, es mesénquima metanéfrico, que es lo mismo. Ok, entonces ten en cuenta esos dos conceptos. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Doctor, disculpe. Doctor, Doctor, disculpe. Doctor, La glomerulopatía que dijo era, ¿me lo podría repetir, por favor? Focal y segmentaria. Sí, gracias. Ok, ya. ¿Qué otra cosita deben saber aquí? Por ejemplo, aquí para que hacer puente con otra patología que es muy importante, porque eso sobre todo se ve en los que obviamente como ya sabes cuál es el origen embriológico de todo el sistema colector de la orina, que en este caso es el brote uretérico, el reflejo vesicoureteral, ¿ok? Es muy frecuente en los niños sobre todo, más que en las niñas. ¿Alguien sabe cuál es la causa más frecuente de reflujo vesicoureteral en los niños? ¿Qué les han enseñado? ¿Alguna vez de seminario 2? A ver, voy a ver quién está en seminario 2. A ver, seminario 2. A ver. Simón. Seminario 2. A ver, John Coronel, ¿estás ahí? ¿O solamente has entrado nomás a chismear? Sí, doctor, Ya, muy bien, John. A ver, ¿qué te dijeron en pediatría? ¿Cuál es la causa más frecuente de reflujo vesicoureteral en los niños? infecciones urinarias recurrentes, doctor. No, esa es justamente la clínica que tú puedes encontrar en los pacientes con reflujo vesicoureteral. Vesicoureteral. Licencia renal. ¿Alguien sabe? Sería el doble sistema pielocalicial. Ese es el segundo. La causa más frecuente son las válvulas ureterales posteriores. ¿Ok? Las válvulas ureterales posteriores. Y por ahí creo que fue Horus el que dijo que la segunda causa más frecuente es el doble sistema pielocalicial. ¿Ok? Pielocalicial. ¿Ok? No se vayan a olvidar, esto es muy high yield. Siempre lo preguntan. Válvulas ureterales posteriores. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la parte... Disculpe, antes de pasar eso, ¿podría volver a repetir esas pequeñas partes que puso en rojo? Ya, un derivado del brote uretérico que justamente es causa a raíz de reflujo vesicoureteral más frecuente en los niños es las válvulas ureterales posteriores. ¿Ok? Y la segunda causa más frecuente de reflujo vesicoureteral es el doble sistema pielocalicial, que justamente los dos tienen como origen o como defecto embriológico el brote uretérico. ¿Cómo tú detectas en un niño con reflujo vesicoureteral? Evidentemente todo es por ecografía, tienes que ver el volumen postmiccional, va a haber hidronefrosis, etc. Pero la clínica principal para que tú sospeches de un reflujo vesicoureteral son obviamente infecciones urinarias a repetición. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la parte de anatomía. Ok, muy bien, chicos. Cuando hablamos de anatomía hablamos de irrigación arterial, venosa y básicamente, ¿qué más? No sé, arterial venosa. Ok, obviamente, ¿de dónde sale la arteria renal? De la aorta abdominal. Ok, de la aorta abdominal. No se olviden olvidar, la parte de la vena renal sale de la vena cava inferior. Okay, es decir, toda la sangre que justamente sale del riñón se va a la vena renal, de la vena renal va a la cava inferior y la cava inferior va hacia el corazón. Ok, ese es el flujo sanguíneo regular normal. De la parte arterial, la aorta abdominal desciende de la aorta torácica, pasa por T12, luego de la aorta abdominal da una ramita y es la arteria renal que justamente va a irrigar a esto. Ok, la arteria renal se va a subdividir a su vez en arterias interlobares, arcuatas, etc., lo cual son básicamente nombres de memoria, pero casi no hay una correlación por ahí.
Lo que sí debemos saber que justamente alrededor del riñón existe una fascia que lo envuelve. ¿Alguien sabe cómo se llama? La fascia de Gerota, doctor. Muy bien, la fascia de superior. Gerota. La fascia de Gerota. Es una fascia que protege el riñón. ¿Ok? Esa es la fascia de Gerota. Es toda una fascia, más o menos así es. ¿Ok? La fascia de Gerota. Se escribe Gerota con G. ¿Ok? Así. Gerota. ¿Ok? Un ratito. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, conforme van saliendo las estructuras que están aquí, ¿ok? Que son los cálices menores, luego van a cálices mayores, y luego van a la pelvis renal, van a los uréteres. La parte de la irrigación uretérica es un tanto tediosa porque lo irrigan diversas arterias. ¿Ok? Lo irrigan diversas arterias porque depende, evidentemente, la parte o la porción del uréter que está en relación con la arteria. ¿Ok? Entonces tenemos un uréter proximal, uréter medial y el uréter distal. ¿Ok? La parte proximal lo va a irrigar ramitas, ¿ok? Las ramitas de la arteria renal, que es justamente la rama de la aorta abdominal que te mencioné hace un momento, ¿ok? De la parte del uréter medial lo va a irrigar diversas arterias, ilíaca común, ¿ok? Ilíaca interna. ¿Alguien sabe qué otra arteria? La aorta abdominal. ¿Y alguna más? ¿Alguien sabe cuál es? ¿La arteria gonadal? Gonadal. Ok. 4 arterias van a irrigar a la porción medial del uréter. ¿Ok? Y por último, la arteria distal lo va a irrigar la ilíaca interna. ¿Ok? Que era rama de la ilíaca común, que es rama de la aorta abdominal. ¿Ok? Ilíaca interna más la arteria vesical superior. ¿Ok? Eso por la parte. Esto amarillito, eso que voy a dibujar acá son los uréteres. ¿Ok? Por delante pasa una arteria que es rama de la ilíaca interna y que es muy importante en las mujeres. Y aquí está el útero. ¿Ok? Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, no se burlen. Imaginemos que eso es un útero, ya parece otra cosa, pero es un útero. ¿Ok? Esto es la arteria uterina. ¿Ok? La arteria uterina. La arteria uterina siempre pasa por delante de los uréteres. ¿Ok? Y esto es muy importante porque cuando ustedes sean internos, ¿ok? Cuando sean internos y están rotando por gineco, van a ver que su R2 o su R3 se van a volar siempre. Se van a volar porque justamente cuando tengan que ligar, por ejemplo, una arteria uterina, por X motivo, supongamos, por ejemplo, quieren retirar todo el útero, por ejemplo, en una histerectomía total, tienen que ligar las dos arterias uterinas. Y como pasan muy cerca, pasan muy cerca o por delante del uréter, se van a volar el uréter. Entonces van a generar mayor tiempo de cirugía y todo ello. Entonces, ahí justamente, si se demora, usualmente las histerectomías no duran casi nada, duran 1 hora, 1 hora y media. Eso es, pero si demora más de 2 horas, evidentemente es porque el R2 o el R3 ha volado el uréter. Ok, puede volarse los dos incluso. Y eso evidentemente es una preocupación porque si no, ¿cómo defoga la orina? Por lo tanto, ¿qué puede tener inmediatamente la gestante después de la cirugía? Una insuficiencia renal aguda. Evidentemente, o una ira postrenal sobre todo, porque evidentemente no tiene uréteres.
si en el caso no revisado, si no hubiera revisado, si en el caso se hubieran volado los ureteres por la ligadura de la arteria uterina. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Pasamos a la parte de la arteria. ¿Qué más? Anatomía. Nada más. La parte de la nefrona. ¿Ok, chicos? Sabemos que la nefrona, ¿ok? La nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Ok? Nosotros nacemos cerca de con 1 millón de nefronas que evidentemente con el paso del tiempo fisiológicamente, ¿ok? Van perdiendo en número. ¿Ok? La nefrona se subdivide en dos, ¿ok? En corpúsculo renal más el sistema tubular. Cuando distal, túbulo colector y el asa de Henle. ¿Ok? Y el corpúsculo renal a su vez está subdividido en dos. El ovillo glomerular más la cápsula de Bowman. ¿Ok? Esa es la subdivisión del corpúsculo renal. Entonces, nefrona es igual a corpúsculo renal más sistema tubular. ¿Ok? Corpúsculo renal se subdivide en ovillo glomerular más la cápsula de Bowman que está alrededor de ese ovillo glomerular. ¿Ok? Y el sistema tubular propiamente dicho con cada una de sus partes. Quiero que se fijen bien en este gráfico porque es muy importante que se den cuenta sobre todo en la diferencia de esto. Miren estos pelitos. Miren estos pelitos de acá. A diferencia de esto. A diferencia de esto. ¿Ok? El túbulo contorneado proximal justamente tiene esa propiedad de absorber lo que se le dé la gana porque justamente tiene estos pelitos. O estas vellosidades. ¿Ok? Justamente están en la parte proximal, en la parte inicial del túbulo contorneado proximal. Estos pelitos se parecen a los enterocitos, ¿no? Los enterocitos del duodeno. Justamente por eso es que el duodeno tiene una gran capacidad absortiva de muchos nutrientes, porque justamente estas vellosidades son las que le confieren esa propiedad. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de nefronas. ¿Ok? Tenemos dos tipos de nefronas. Las corticales, ¿ok? Y las yuxtamedulares. ¿Ok? Las corticales, justamente como su propio nombre lo dice, están acá. En toda la zona de la corteza del riñón. En toda esta zona. ¿Ok? Y la parte medular es la que está justamente más en conexión con la parte de los segmentos o de los lobulillos. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente hay una diferencia sustancial y muy importante entre las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Y es que las nefronas yuxtamedulares son las que tienen, ¿ok? Todo esto, mira, date cuenta. Mira aquí, que es lo que dice, corteza y médula. Las nefronas medulares, ¿ok? Son las que tienen el asa de Henle tanto en su porción delgada y en su porción gruesa. ¿Ok? Y también tienen los túbulos colectores. En cambio, la nefrona de la corteza no lo tiene. Tiene el túbulo contorneado proximal, ¿ok? La rama gruesa descendente del asa de Henle, pero hasta cierta parte. De ahí, la parte del túbulo contorneado distal y la parte del túbulo colector para la porción cortical. Nada más. ¿Ok? Y como seguro tú has leído, uno de los segmentos diluyentes de la nefrona es la porción gruesa, ¿ok? Del asa de Henle. ¿Ok? Entonces, ¿qué otros segmentos diluyentes tenemos? El túbulo contorneado distal. ¿Por qué se llaman segmentos diluyentes? Porque justamente son en esta parte, ¿ok? En esta parte
solutos. Eso es sustancialmente importante porque todo esto va a determinar que la orina sea concentrada o hiperosmótica o la orina sea hiposmótica. ¿Entendido esta parte? ¿Alguna duda? ¿Ok? Esa es la función de los segmentos diluyentes. ¿Ok? Solamente van a ser impermeables al agua, por lo tanto solamente los solutos van a pasar y el agua va a quedar libre de solutos, es agua libre. Entonces yo me acuerdo que en seminario 2, por lo que están parando la oreja del seminario 2, sobre todo en los grupos de los martes, yo les pregunto, ¿ok? La furosemida produciría agua libre, ¿verdadero o falso? ¿Cuál era su pregunta, doctor? ¿La furosemida produciría agua libre? ¿Produciría expresión de agua libre? Claro. ¿Por qué? Sí. Verdadero. ¿Por qué? Porque está evitando la... Bueno, es un diurético que va a actuar en... Porque actúa en el asa de Henle, doctor. Eso es falso. Doctor. Hay una porción que es permeable al agua y otra permeable al soluto. Pero el agua libre es la que está, bueno, en este caso libre de solutos, ¿no? Y si tú le das un diurético, la furosemida, estás inhibiendo que se reabsorba todo ello, ¿no? Pues no creo que produzca agua libre, no, sería falso. Exacto, esa es la respuesta, sería falso. Porque evidentemente tú sabes que la furosemida actúa en esa porción gruesa donde está la bomba sodio-potasio 2-cloro. Si tú estás inhibiendo a esos solutos y tú sabes que fisiológicamente esas porciones o esos segmentos diluyentes solamente hay agua, y si tú inhibes esa bomba, por lo tanto va a haber agua más solutos en la orina. ¿Me dejé entender? Sí, doctor. Sí, se entiende. Ok. No se vayan a olvidar esa parte, ¿ok? Esa es la diferencia sustancial entre neuronas corticales y justamedulares, la parte de la porción gruesa del asta de Henle. De aquí, ¿qué más? Vamos a ver. Ahora, como ya entramos en la nefrona, ya hemos visto las estructuras, que la unidad funcional, cuántas nefronas tenemos, etc. Vamos a ver de lleno a la parte de lo que es el glomérulo. ¿Ok? Esta es una imagen que lo saqué de Nature, que nos el aparato yuxtaglomerular, chicos, el aparato yuxtaglomerular está en la arteriola aferente. ¿Ok? Cuando hablo de arteriola aferente es la que entra, ¿ok?, a la nefrona, y la eferente es la que sale. Para que puedan acordarse, A de entrada, ¿ok? Y E, exit. Discreción. O de excreción, de salida, lo que tú gustes, para que puedas acordarte. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí van a actuar diversas sustancias, y aquí van a actuar justamente algunas sustancias que van a vasocontraer, vasodilatar, etc. Y es parte de la autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Porque el riñón, chicos, el riñón es un órgano que puede vivir con presiones arteriales desde tan inferiores como 80 o tan altas como 200 milímetros de mercurio. Porque acuérdate que el 25% del gasto cardíaco va a ir hacia el riñón. ¿Ok? Entonces el riñón, justamente porque tiene esa propiedad de autorregularse el flujo sanguíneo a través de sus arteriolas y una autorregulación intrínseca, que es el feedback tubuloglomerular
y la regulación miogénica. Entonces, gracias a esos dos tipos de autorregulación, el riñón puede justamente vivir o no perjudicarse con presiones tan bajas como 80 o con presiones tan altas como 200. ¿Ok? Es importante que lean sobre la parte de la regulación del flujo sanguíneo renal. Nosotros vamos a tocar aquí, pero sobre todo con el puente de la patología. ¿Ok? Que es lo que más nos importa. Muy bien. Entonces, como está diciendo, el aparato yuxtamedular está en la arteria aferente y tiene ciertas capas o ciertas células. Las células mesangiales, las células granulares o yuxtamedulares, cualquiera de los dos es, yuxtamedulares. ¿Y alguien sabe cuál es la última que falta? Mácula densa. Mácula densa. ¿Ok? Cada una tiene una función específica. ¿Ok? Las células mesangiales en realidad tienen tres. Cuando hay baja volemia, regularse en alteraciones del sodio, inmunológica. Es el macrófago, por así decirlo, el macrófago de toda la barrera, glomerular. Un ratito. Ya. Inmunológica, ¿ok? Función macrofágica de la barrera de la filtración glomerular. Las células granulares o yustamedulares, ya eso ya hemos visto hasta el cansancio. Yo sé que tú ya sabes de memoria, sueñas con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Y eso es un tema que evidentemente tienes que saberlo al revés y al derecho para el final y para toda tu vida. Porque aquí actúan diversos fármacos que ya hemos visto. ¿Ok? Ahora, con respecto a la mácula densa va a censar los niveles de sodio principalmente. ¿Ok? Cuando disminuye los niveles de sodio, ¿ok? El aparato yuxtamedular lo que va a hacer es vasocontraerse. Entonces, mácula densa, regular los niveles de... Entonces, ¿cuáles son las capas de la barrera de filtración glomerular? Barrera de filtración glomerular. ¿Ok? Son tres. ¿Ok? La membrana basal glomerular y tu amigo el podocito. ¿Ok? Esas son las tres capas de la barrera glomerular. Eso es muy importante que lo sepas a nivel histológico porque aquí repercuten diversas patologías y sobre todo patologías, fármacos no tanto. ¿Ok? La parte endotelial. Es un endotelio fenestrado. ¿Ok? Membrana basal, que es lo azulito. ¿Ok? Esto azulito de acá. Y por último vas a tener a tu amigo el podocito, que es todo esto. ¿Ok? O el proceso podocitario, como también lo llaman. ¿Ok? Eso básicamente es la barrera de filtración glomerular. A ver, puente con la primera patología. En este caso, cuando tú tienes daño endotelial, ¿ok? Produce un síndrome nefrítico. Antes de entrar a los criterios de síndrome nefrítico, ¿cómo tú puedes evidenciar, cómo te colocan en el caso clínico un síndrome nefrítico para que tú sospeches inmediatamente? Cilindros hemáticos. Acuérdate de los cilindros. ¿Ok? Cilindros hemáticos. Ahora sí. Criterio de síndrome nefrítico. Canten. Hematuria. Formación de los vasos, hipertensión, Leucocitonuria. Proteinuria menor a 3.5 gramos día.
Muy bien, entonces por ahí dicen hipertensión, proteinuria, pero no en rango nefrótico. Hematuria. ¿Qué más? Edemas. Elevación de los azoados. ¿Elevación de qué? De los azoados. Ya, azoemia. Todo ello. ¿Ok? Esos son los criterios de síndrome nefrítico. Ahora, aquí mismo vamos a meter a las glomerulopatías. ¿Ok? Para que puedas ver, aprendértelo una vez. Glomerulopatías. Las glomerulopatías, ¿ok? Se estudian dividiéndolas entre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Y hay algunas glomerulopatías que producen ambas. ¿Ok? Literalmente solamente es una. Pero vamos a ver aquí las glomerulopatías que producen el síndrome nefrítico. En primer lugar, la glomerulonefritis post-streptocóxica. ¿Cuál es la patogenia aquí? En realidad son anticuerpos. Es aquella sustancia, para llamarlo en términos cristianos, aquella sustancia lesiva del Streptococcus pyogenes. Rayos. ¿Por qué no me llega? Bueno, sigamos. Bien. La patogenia es esta. ¿Cómo te colocan en un caso clínico de una glomerulonefritis post-streptocócica? Niño que hace 2 semanas ha tenido un proceso faríngeo, es decir, faringitis o un proceso de faringoamigdalitis y que 2 semanas después orina sangre. ¿Ok? Así te colocan un caso clínico de glomerulonefritis post-streptocócica. Y ya si te quieren regalar la pregunta, te colocan anticuerpos antistreptolicina elevados y todo ello. ¿Ok? Y a su vez en el uranálisis, ¿qué vas a encontrar? Cilindros hemáticos. Porque te dije que el síndrome nefrítico se caracteriza por cilindros hemáticos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra patología produce síndrome nefrítico? La nefropatía de Berger, para los que están acá en seminario 2, en pediatría les han dicho, o la nefropatía por IgA. Okay, son anticuerpos en el endotelio o en la membrana que destruyen el endotelio, anticuerpos de IgA, y esto es lo más importante, antecedente, infección gastrointestinal, así te lo colocan, gastrointestinal, porque justamente esta infección gastrointestinal, la primera, como te he enseñado en hemato, el anticuerpo que está presente en mucosas es la IgA. Entonces, en una infección gastrointestinal, lo primero que va a batallar para defendernos es la IgA. Entonces, en una hiperrespuesta inmune, estos anticuerpos se depositan en esta membrana que te mencioné hace un momento. La membrana que te enseñé aquí, se depositan y lo destruyen. Cuando hay destrucción, se producen los cilindros hemáticos o hematíes en orina. Muy bien. ¿Qué otra patología produce síndrome nefrítico? ¿Alguien sabe? Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Exacto, la glomerulonefritis rápidamente. ¿Alguien sabe algún factor de riesgo de la glomerulonefritis rápidamente progresiva?
peleen. ¿Alguien? ¿Cómo? ¿Me escuché por ahí? Bueno, van a leerlo, ¿ok? Leer. Pero también es una glomerulopatía que produce síndrome nefrítico. ¿Ok? Ya tenemos 3. Rápidamente progresiva, postestreptocóxica y nefropatía por IgA. Acá hay un síndrome. ¿Quién sabe? Goodpasture. El Goodpasture. Síndrome de Goodpasture. Es un síndrome que afecta pulmón y riñón. ¿Ok? Vas a ver clínica tanto pulmonar, es decir, puedes ver hemoptisis y puedes ver hematuria. ¿Ok? Síndrome de Alport. ¿Ok? Alport. Síndrome de Alport tiene una triada característica. Solamente te voy a decir una, que es la sordera congénita. ¿Ok? Las otras dos, una de ellas tiene que ver con el síndrome nefrítico. ¿Ok? Ya te dejé sordera congénita. Síndrome de Alport. ¿La glomerulonefritis, doctor? ¿Qué? ¿La glomerulonefritis? ¿De qué? Ah, de Alport. No lo sé. Ajá, de Alport. Lo averiguarás. Pero ya te dije, bueno, sordera congénita. ¿Ok? Muy bien. Aquí. Ya hemos visto síndrome nefrítico del endotelio. Membrana basal glomerular. ¿Alguien sabe qué patología principalmente daña la membrana basal glomerular? Esencialmente, así solamente es exclusiva que daña, no daña ni el endotelio, bueno, daña también el endotelio, pero exclusivamente la génesis de toda la patología o de todo el daño renal principalmente se centra en la membrana basal glomerular. ¿Alguien sabe qué patología entra aquí? ¿La de Fanconi? No. No. Aquí entra la nefropatía Membranosa. diabética. ¿Okay? La nefropatía diabética esencialmente daña la membrana basal glomerular. ¿Y por qué sucede esto? Obviamente, sabes que por parte del cuadro clínico tienen glicemias muy altas. ¿Ok? Lo que van a hacer estas glicemias muy altas a la membrana basal glomerular es un proceso que se llama y que es una lesión histopatológica característica. Si tú le sacas una biopsia a un paciente renal o nefrópata, diabético nefrópata o nefropatía diabética, perdón, tú vas a encontrar el hallazgo histológico de la nefroangioesclerosis. ¿Ok? La con nefropatía diabética. ¿Por qué se produce la nefroangioesclerosis? Evidentemente por las grandes cantidades de glucosa que hay justamente a nivel del endotelio y en la primera capa, que es la membrana basal glomerular, produce un efecto que se llama glicosilación, así se llama. ¿Ok? Glicosilación de la membrana basal glomerular produce una nefroangioesclerosis. Nefropatía diabética, porque es muy importante saber la nefropatía diabética. ¿Ok? Te dije que al inicio teníamos dos tipos de arteriolas, la aferente, que es la que entra, y la eferente, es la que sale. La nefropatía diabética afecta principalmente, ¿ok, chicos? La arteriola eferente. ¿Ok? Afecta la arteriola eferente, hace vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Ok? Vasoconstricción de la arteriola eferente. Y como tú ya has leído cuáles son las fuerzas de Starling en el glomérulo, ¿ok? ¿Cuáles son?
Las fuerzas de Starling que participan en el glomérulo y permiten la formación de orina y todo ello. ¿Cuáles son las fuerzas de Starling? Hidrostática, La presión hidrostática, la presión... Hidrostática y oncótica del capilar glomerular. Hidrostática y oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Son 4. Hidrostática y oncótica del capilar glomerular e hidrostática y oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Entonces, como tú ya has leído eso, si tú sabes que si se produce una vasoconstricción de la arteriola eferente, es decir, de la arteriola que saca la sangre y la lleva a circulación sistémica, ¿ok? Por lo tanto, lo que va a hacer la sangre es recircular, pues, recircula con la cápsula de Bowman. Y por lo tanto se filtra más sangre. Entonces, ¿qué es lo que produce la nefropatía diabética con cómo repercute la nefropatía diabética en la arteriola aferente? Aquí se denomina el famoso proceso de hiperfiltración. ¿Ok? Esto justamente es lo que produce los pacientes el fenómeno llamado síndrome nefrótico. ¿Ok? La nefropatía diabética produce síndrome nefrótico. ¿Cómo produce síndrome nefrótico la nefropatía diabética? Por el proceso llamado de hiperfiltración. Porque se produce hiperfiltración por una vasoconstricción, ¿ok?, de la arteriola eferente debido a las grandes glicemias, y lo que va a hacer la sangre es justamente va a filtrarse del ovillo glomerular hacia la cápsula de Bowman. Sigue filtrándose, se filtra, entonces se produce un proceso de hiperfiltración. ¿Ok? ¿Y qué sustancia o qué producto, ok, que regula la presión arterial afecta principalmente la arteriola deferente? Angiotensina 2. Muy bien, la angiotensina. Aferente y en la eferente, pero principalmente, esencialmente en la eferente. ¿Ok? Entonces, esta es la razón porque si tú en un paciente diabético, ¿ok?, tienes que fisiológicamente produce angiotensina 2, ¿ok?, y por la parte de la diabetes tienes una vasoconstricción de la arteriola eferente que te produce el fenómeno que ya te dije, la hiperfiltración, ¿ok?, y le va a producir a larga, si no lo controlas, el síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué fármaco darías tú para evitar todo este proceso? Evitar el deterioro renal a corto plazo o la complicación macrovascular de la diabetes, que en este caso es la nefropatía diabética. ¿Qué fármaco darías? Los ARA2. Puedes dar los ARA2. Yeca, doctor. Yeca. O esencialmente yeca. Yeca, porque justamente la yeca, tú sabes que es el fármaco, el grupo farmacológico que inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, lo que tú estás haciendo es inhibiendo al vasoconstrictor fisiológico. ¿A quién? Entonces, a la angiotensina 2, para evitar que justo y se siga hablando o hiperfiltrando o se dé el proceso de hiperfiltración. Entonces, seguramente cuando has leído los famosos pacientes robot, ¿no?, que le llaman. Más diabético, igual yeca, ¿no? Seguramente has leído eso, ya. Esto es todo lo que te he explicado es la razón o la explicación de por qué la yeca se da en los pacientes hipertensos, esencialmente. ¿Ok? Seguramente hay otro paciente robot que has leído
es anciano, paciente afroamericano más hipertenso. En ellos van muy bien, por ejemplo, los calcioantagonistas. ¿Ok? No te vayas a olvidar este proceso de por qué los pacientes con diabetes se les da IECA. Te puedo preguntar en tu examen oral y lo más probable es que te venga como opción múltiple en tu examen final. ¿Ok? Hablo para seminario 1 y para seminario 2. Como a mí me gustan los nombres propios, hay un nombre propio en el hallazgo histopatológico que encuentran, así como en seminario 2 les dije que habían los cuerpos de Mallory en la parte de la hepatitis alcohólica. ¿Ok? Aquí hay un nombre propio que se llama Kimmel-Tail, así, Kimmel-Wilstein le llaman. ¿Ok? Cuerpos de Kimmel-Wilstein, así se llama. ¿Ok? Este es el hallazgo histopatológico característico en los pacientes con nefropatía diabética. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendido? ¿Entendido cómo afecta la nefropatía diabética, cómo repercuten los IECAs? ¿Alguna duda? Muy bien, sigamos. Doctor, entonces en la histopatología también se ve la nefroangiosclerosis y los cuerpos de Welton, ¿no? Claro, lo que pasa es que la nefroangiosclerosis es el contenido de los cuerpos de Kimmel-Wilstein. O sea, es como, por ejemplo, yo lo descubro y le pongo mi nombre, César Silva. Ya, pero lo que estoy viendo en realidad es la nefroangiosclerosis, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en los exámenes te colocan así o nefroangiosclerosis. Cualquiera de los dos te pueden colocar. Y tú ya sabes que estás hablando de nefropatía diabética. ¿Ok? Muy bien. Podocitos. Los podocitos, chicos, tienen una carga negativa. ¿Ok? Y evidentemente esta carga negativa, ¿quién más la tiene? Las proteínas. Además de que las proteínas tienen un alto peso molecular, etc., y de que la albúmina pesa 69 kilodaltons, etc., los podocitos, ¿ok?, tienen esta carga negativa que les ayuda a repeler las cargas negativas de las proteínas. Y esa es otra razón por la cual las proteínas no se filtran. ¿Ok? ¿Ok? Esa es otra razón por la cual las proteínas no se filtran por las cargas negativas tanto de los podocitos como de las proteínas. ¿Ok? Verdad, me falta decir algo que... ¿Cuál es el principal hallazgo o principal consecuencia de los pacientes por la hiperfiltración en los pacientes diabéticos? Este es un parámetro clínico que tú le sacas a tu paciente diabético cada 6 meses, dependiendo de su debut, de tipo de diabetes y todo esto. ¿Hemoglobina glicosylada? ¿Cómo? Proteinuria. ¿Creatinina? ¿Cuerpos cetónicos? La microalbuminuria es el principal hallazgo. ¿Ok? Microalbuminuria. La microalbuminuria es el principal hallazgo. ¿Quién está? A ver. ¿Por qué sabotean, ah? ¿Quién está? No pueden ver. Así ya. Ya decir así. No proyecten su pantalla, pues, chicos. ¿Ya? Como le estaba diciendo, la microalbuminuria es el hallazgo principal, ¿ok?, o inicial en los pacientes que justamente van a predecir el curso de vida o la historia natural de la enfermedad de diabetes en los pacientes. ¿Ok? La microalbuminuria. No te olvides. Ya. Como te decía, entonces los podocitos evidentemente tienen una carga negativa y las proteínas tienen una carga negativa, por lo tanto no van a filtrarse, porque esa es otra razón por la cual las proteínas no se filtran. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hay una alteración podocitaria, produce el síndrome nefrótico. Ahora sí, canta como tu gallo en la
Proteinuria en rangos nefróticos. Albuminuria. Proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Edemas, obviamente. ¿Qué más? ¿Cómo? Cilindros grasos. Ese es el hallazgo en inglés. A ver, vamos a ver. Hiperlipiduria, menos de 2.5. Hipoalbuminuria menor a 3 gramos. Hipercolesterolemia. Cuando tú hablas de hiperlipidemia, cuando hablas de hipercolesterolemia, cilindros grasos, todo englóbalo en una sola palabra, hiperlipidemia, ¿ok? Lípidos elevados, ¿ok? Porque te sea más fácil. Luego, ¿qué otro característica clínica del síndrome nefrótico que no lo he mencionado? Falta uno. Hipertensión. Edema. Hipercoagulabilidad. Muy bien. Hipercoagulabilidad. ¿Por qué hay hipercoagulabilidad, Brian? Porque se está perdiendo la antitrombina, doctor. Muy bien. ¿Y qué hace la antitrombina, compañero? Potencia el Evita que la protrombina se convierta a trombina. Exacto. ¿Y por qué entonces se está perdiendo la antitrombina 3? ¿Y por qué no se pierden otras proteínas? ¿O también se pierden otras proteínas? ¿O por qué el perder antitrombina 3 me produce un estado de hipercoagulabilidad? Porque simple y sencillamente los factores de la coagulación son proteínas. Los factores de la coagulación, los anticoagulantes endógenos, son proteínas. Acuérdate, los anticoagulantes endógenos era antitrombina 3 más proteína C y S, ¿no? Para que te acuerdes, César Silva. ¿Ok? Son anticoagulantes endógenos. Entonces, si se pierden, ¿ok? Aquellos que endógenamente no te producen coágulos, vamos a tener quien diluya o quien evite la formación de esos coágulos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces, así como ya hemos visto la parte síndrome nefrítico y las glomerulopatías, ahora vamos a ver glomerulopatías en síndrome nefrótico. Doctor, ¿está compartiendo pantalla? Porque no sé. Sí. ¿No lo ven todos? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, doctor. Sí se ve. Yo también me estoy viendo porque estoy acá, estoy con mi iPad y con mi computadora. Sí se ve. Sí se ve. Ok, entonces, glomerulopatías. Primera glomerulopatía que te preguntan hasta el cansancio. Cambios mínimos. Sí se está viendo, compañero. Sí se ve. Yo sí me veo porque, mira, yo estoy aquí proyectando desde mi iPad y en mi PC estoy viéndome lo que escribo. Sí se ve. Sí se ve. Internet. Debe ser el internet que está un poquito lento. Trata de usar este cable de red, no utilice Wi-Fi. Sí tienes, claro. Ya, sigamos. Cambios mínimos, ¿ok? Los cambios mínimos es una glomerulopatía, ¿ok? Que se produce en niños, ¿ok? Niños menores de 5 años. Y una característica muy importante es que esta glomerulopatía responde muy bien a corticoides. ¿Ok? Prednisona, etc. ¿Ok? Mecanismo de acción de prednisona, target. Target prednisona. ¿Cómo? Fosfolipasados, doctor. Fosfolipasados. Inhibe la fosfolipasa A2, que justamente es la enzima que libera de la membrana el ácido araquidónico. ¿Ok? Creo que Aaron está en la playa o está trabajando en un molino, compañero, que te escucho con un aire. Pero bueno, sigamos.
Cambios mínimos. Mi ventilador se escucha fuerte. Ah, ya, estoy. Sigamos. Cambios mínimos. ¿Ok? Cambios mínimos, te dije, niños responden muy bien a corticoides y los cambios mínimos nunca, esto es pregunta de recientado, nunca se biopsia. Porque tienen muy buen pronóstico. ¿Ok? Eso es importante. Nunca se biopsian y tienen muy buen pronóstico. ¿Cómo te colocan? Caso clínico. Un chibolo de 5 años que después, en su ureanálisis, está orinando espumos, tiene edemas maleolares, ¿ok? Y tiene cilindros grasos. ¿Ok? Tiene cilindros grasos en el ureanálisis y la mamá menciona que últimamente está orinando con mucha espuma. ¿Ok? Así de sencillo. Cambios mínimos. De frente, marcas. Síndrome nefrótico. ¿Ok? ¿Qué otra patología te produce síndrome nefrótico? Nefropatía membranosa. Muy bien. La otra, que si hay una más frecuente en los niños, tiene que haber una más frecuente en los adultos. ¿Ok? La glomerulopatía membranosa. ¿Ok? Glomerulopatía membranosa. ¿Ok? Adultos. Y la glomerulopatía membranosa puede deberse a muchas causas. ¿Ok? Una de ellas es muy importante, lupus. Acuérdense que el lupus, la nefritis lúpica de grado 4, a partir del grado 4 hay un compromiso del más del 50% de las nefronas. ¿Alguien sabe cómo se llama el hallazgo de la nefritis lúpica grado 4? Esa nefritis lúpica siempre lo preguntan porque tú ya la mitad de las nefronas no sirven en el lupus. ¿Alguien sabe cómo se llama? La esclerosante. Tiene un nombre más largo, pero por ahí. Tibio. Lo vas a leer. Sobre todo para el seminario 2, ¿ya? Seminario 1 no tanto, pero para el seminario 2 sí, porque usted tiene que saber todo, van a entrar al internado. ¿Ok? No se olviden, después no digan que no digo nada para seminario 2, ¿ah? Si viene en su examen, yo no sé. Hay alguno por ahí en seminario 2. Bueno. Glomerulonefritis membranosa, cambios mínimos. Falta otra. ¿Ok? La ¿Focal y segmentaria? Focal y segmentaria, que es la que te había mencionado hace un momento, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una agenesia renal unilateral y que les producen justamente enfermedad renal crónica por la glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Cómo te preguntan focal y segmentaria? Acá hay una característica que se asocia también a infecciones. Y en este caso es, ¿alguien sabe qué infección? VIH. VIH, muy bien. ¿Cómo te colocan entonces? Paciente de 40 años con antecedente VIH con clínica de síndrome nefrótico. Así de sencillo. Marcas de frente, focal y segmentaria. Ok, también hay otras causas, pero usualmente lo suelo preguntar con VIH porque es algo característico. Si te das cuenta, en membranosa no se asocia con VIH o con infecciones. Cambio mínimo no se asocia con infecciones, nada de ello. Tóxica, ¿no? Te dije que en un niño que tiene antecedentes de hace 2 semanas, una infección de las vías aéreas superiores, una faringoamigdalitis, ok, y que luego tiene clínica de síndrome nefrítico. Ok, muy bien. Aquí no puedo dejar de mencionarlo, la nefropatía diabética, que es otra causa de síndrome nefrótico. ¿Ok? Y yo te dije que había una glomerulopatía que te producía tanto clínica de síndrome nefrítico y clínica de síndrome nefrótico. ¿Alguien sabe cuál es? La diabética. La glomerulopatía diabética. La diabética te puede producir, es cierto, te puede producir. No le voy a decir que no, pero la glomerulopatía, estoy diciendo, glomerulopatía, no trastorno sistémico, enfermedad sistémica como la diabetes. Membranosa proliferativa. La glomerulonefritis membranosa proliferativa. Muy bien.
¿Ok? Te produce clínica tanto de síndrome nefrítico como clínica de síndrome nefrótico. Glomerulopatía membrano-proliferativa. Entonces, ¿cómo vas a encontrar tu caso? Paciente 45 años o de 30 años con clínica de síndrome nefrítico más clínica de síndrome nefrótico. Hallazgo más probable o causa más probable, glomerulopatía membrano-proliferativa. ¿Ok? No sé si podría repetir la última parte que dijo, que síndrome nefrótico más síndrome nefrítico conducen a una glomerulopatía. Ya. La glomerulopatía membrano-proliferativa tiene clínica tanto de síndrome nefrótico como clínica de síndrome nefrítico. Y el caso clínico que les coloqué es, por ejemplo, un paciente de 40 y tantos años, ¿ok? Que acude con clínica de nefrítico y con clínica de nefrótico. Marcas inmediatamente cuál es el diagnóstico más probable, ¿ok? Membrana proliferativa. Sobre todo va para seminario 2, lo vuelvo a decir, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Ya. Membrana, glomérulo, cápsula de Bowman. Ya, algo que también preguntan acá, para antes de pasar ya a la parte de la... Uy, qué feo. ¿Qué pasó acá? No. Escucha. Porque se ha movido todo. Ya. Antes de pasar, ¿ok? Voy a tener que usar, creo, mi imagen. Bueno, no importa. Antes de pasar a ya la parte de la formación de la orina y todo esto y el reflejo de la micción, tienes que, como te dije, había presión hidrostática del capilar glomerular y había presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Había también presión oncótica del capilar glomerular y de la cápsula de Bowman. ¿Ok? A ver, no sé quién está al costado de su ventilador. Creo que era Aaron, pero a ver, escucho mucha bulla. ¿O soy el único? Me distrae. Doctor, mi micrófono está apagado, no sé si... Creo que es el único. No escucho mucha bulla. No se escucha. No, doctor, es el único. Sí se escucha, doctor, sí se escucha. Sí se escucha. Ya lo apagaron, ya. Ahora no sé sí, quién habrá sido. ahora sí. No sé quién habrá sido, ya. Bueno. Es entenderlo. Tal vez es lo más importante. ¿Ok? Yo sé que para mí todo es importante, pero lo más importante que tienen que tener en cuenta ustedes, que la presión hidrostática del capilar glomerular es la que repercute la tasa de filtración glomerular. Quiero que tengan en mente eso. ¿Ok? Cambios en la presión hidrostática del capilar glomerular repercute en la tasa de filtración glomerular. Es decir, si aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular, aumenta la tasa de filtración glomerular. Si disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Un adelanto. ¿Cuál es la fórmula de la tasa de filtración glomerular? Pregunta oral de otra semana. Concentración de la sustancia en orina, llamémosla X, por el volumen urinario en mililitros sobre la concentración de la sustancia en plasma. ¿Ok? Esa es la fórmula de tasa de filtración glomerular. Esta sustancia X puede ser, cuando escribo PAH, es ácido paraminipúrico. ¿Ok? Puede ser inulina. Falso. Falso, doctor. Falso. ¿Ok? Falso. ¿Por qué? Porque la inulina es exógeno. Para que tú midas la tasa de filtración glomerular de un con las diversas fórmulas, pero la que tú debes saber es la de Crocop-Gold.
140 menos edad. 140 menos edad, ¿por qué? Peso en kilos. Por peso. Por peso. En kilos sobre creatinina sérica por 72 y a todo esto lo multiplica 0.85 si es mujer. ¿Ok? No te olvides, sobre todo en renal lo que importa son las unidades. Obviamente en el examen no te va a venir se me ocurre por ahí, pero apréndete las unidades, ¿ok? De cada uno. Peso. ¿Cuánto es la unidad de miligramos por decilitro? Ok, apréndete las unidades. ¿Ok? ¿Cuánto es la presión oncótica de la cápsula de Bowman? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la presión oncótica de la cápsula de Bowman? 32. No. Teóricamente valdría 0. O sea, hay un valor, pero... 0, doctor. No se puede poner de proteínas. 0. De que puede ser un valor diferente a 0, sí lo puede ser en las patologías o en un estudio, etc. Pero teóricamente esto vale 0. ¿Por qué? Porque tú sabes que las proteínas jamás se filtran, te dije arriba, por las diversas propiedades que tienen. Peso molecular, la carga negativa de los podocitos que repele las proteínas y por lo tanto no se filtran. ¿Ok? Por eso quiero que tengas en mente que una cosa es el ovillo glomerular, que con la arteriola aferente y la eferente, ¿ya? Y la cápsula de Bowman es otra cosa, ¿ok? A la cápsula de Bowman, para que pase una partícula del ovillo, es porque ya filtró a través de la barrera glomerular que te mencionaba hace un momento, ¿ok? Entonces la presión oncótica de esto, presión oncótica de la cápsula de Bowman, es 0, porque la presión oncótica la ejercen las proteínas, ¿ok? Las proteínas no se filtran, teóricamente hablando, ¿ok? Entonces, teóricamente hablando, cada uno de estos tiene un valor, que seguramente lo han visto por ahí. Los valores que yo tengo en mente, la presión hidrostática del capilar glomerular es 45. La presión oncótica de la cápsula del capilar glomerular capilar glomerular es 24. Y la presión oncótica, ¿ok? Perdón, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es presión hidrostática de la cápsula de Bowman es 24 y la presión oncótica del capilar glomerular es 8. Entonces, ¿cuál es la filtración neta? Esa es otra fórmula. Te estoy adelantando 2 fórmulas que mañana el doctor Vargas te va a masacrar con todas estas fórmulas. ¿Ok? Filtración neta. ¿Cuál sería? La presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman del capilar glomerular. A todo esto, si le haces la ecuación, sale 13. La filtración neta o la presión de filtración neta regular en nosotros, en las no patologías, es 13. ¿Ok? ¿Cómo vayas esto? Por la diferencia de las presiones tanto del ovillo y de la cápsula, sea hidrostática o sea oncótica. ¿Ok? Aquí hay para hablar mínimo 2 horas más. Pero bueno. ¿Qué más me faltó? Acá. Antes de pasar al otro, quiero que sepas también arteriola aferente. ¿Ok? La arteriola aferente y la arteriola eferente van a repercutir muchas sustancias que van a vasodilatar y vasocontraer. Pero lo que quiero que sepas acá es que el uso de AINES es contraproducente.
¿ok? Porque el uso de AINES, el que va a vasodilatar la arteriola aferente van a ser las prostaglandinas. ¿Ok? Las prostaglandinas. ¿Ok? Entonces, si tú a un paciente le das AINES, vas a inhibir, obviamente, el proceso de la formación de las prostaglandinas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente hipertenso más usuario porque, por ejemplo, a ver, se me ocurre algo muy frecuente, una asociación muy frecuente, la osteoartritis. ¿Crees que su presión arterial se va a regular? ¿Va a estar regulada o va a tener una hipertensión refractaria a tratamiento? ¿Cuál sería tu lógica? No va a estar regulada porque el AINE genera vasoconstricción, porque inhibe la prostaglandina. Entonces, en base a esa conclusión que dijo Loel, por favor, usen moderadamente los pacientes hipertensos y, sobre todo, usen moderadamente los AINES. ¿Ok? Porque repercuten mucho en la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Otro ejemplo. A ver. De la tasa, ¿no? Filtración glomerular, ¿verdad? Repercuten en la tasa de filtración glomerular en los pacientes hipertensos. ¿Ok? En realidad en todos los pacientes, pero esencialmente estamos haciendo puente con esta patología que es la hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí te dije que esencialmente repercute la angiotensina 2. ¿Ok? Entonces, lo que inhiben son los ARA o los YECA, como te había mencionado hace un momento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ya. ¿Qué otra sustancia vasodilata la arteriola aferente? ¿Qué dice tu plaje? La aferente, el óxido nítrico. El óxido nítrico. La dopamina. ¿Qué más? Óxido nítrico. El péptido natriurético también. Muy bien. Péptido natriurético. El PNA. Tenemos cerebral y tenemos el atrial. Doctor, pero eso no vasodilata la eferente. Los dos, pero principalmente la aferente. Los dos. ¿Ok? Principalmente. Por lo cual vasodilata. Va a ser como un antagonista de todo el... Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo se peleen? Peleense ahorita, porque no quiero después caras largas después del examen oral. Les pregunto y no responden. Aumenta el GMP cíclico y... Ya. Cuando yo les pregunto cuál es el target, por ejemplo, el que repercute aquí, por ejemplo, ¿se acuerda de la nitroglicerina? ¿Cómo vasodilataba? ¿O cómo el péptido natriurético vasodilata la aferente? Porque los dos juegan con óxido nítrico, ¿ok? Pero ambos tienen una vía. ¿Ok? El GMP cíclico. El guanilato ciclasa, perdón, es la enzima que cataliza de GTP a GMP cíclico. Este de acá es el que vasodilata el endotelio. ¿Ok? GMP cíclico. No te olvides, péptido natriurético atrial y el óxido nítrico vasodilatan de esa forma. ¿Ok? Dilata la aferente, péptido natriurético atrial y péptido natriurético cerebral. ¿Cuál es la finalidad de este péptido natriurético? Que
¿Qué significa natriuresis? Que se promueva la secreción de agua y de sodio. Excreción de agua más sodio. ¿Ok? A ver. Péptido natriurético atrial. En la insuficiencia cardíaca, ¿tiene un alto valor predictivo positivo o negativo? Alto valor positivo. ¿Qué significa alto valor predictivo positivo? A ver. Se dice que sí tiene la enfermedad. ¿A partir de cuánto yo puedo decir el paciente tiene una insuficiencia cardíaca? Pregunta de examen teórico. A ver. Mayor a 400. ¿Ok? Tú cuando tienes mayor a 400, insuficiencia cardíaca a ojo cerrado. ¿Ok? Y por ahí dijeron alto valor predictivo positivo, ¿no? Ya, está mal. ¿Ok? Es alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente enfermedad. ¿Ok? Alto valor predictivo negativo. No te olvides. ¿Ok? Así como, por ejemplo, en el algoritmo, por ejemplo, de tromboembolismo pulmonar, el dímero D tiene alto valor predictivo o alto valor negativo. Negativo. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que si te sale positivo es cualquier otra cosa menos. No. La interpretación de los estudios es lo inverso que dices. Si te sale negativo, te descarta la enfermedad. Esa es la inferencia del alto valor predictivo negativo. Si sale negativo, te descarta la enfermedad. ¿Ok? Dímelo D, péptido natriurético, no te olvides. A ver, ¿qué más? De aquí. Bueno, acá tengo que arreglar esto porque esto no sé qué ha pasado. A ver, voy a dejar de proyectar un toque, voy a arreglar esto porque nos ha movido todo. Todavía nos faltan. Ok, vamos a hacer un break de 10 minutos porque ya pasó 1 hora y media. Ok, nos volvemos a ver en 10 minutos. Vayan al baño, báñense. Y nos vemos. Bien, doctor, gracias. Gracias, doctor.